el volumen, Gordis. Muy buenas tardes, bienvenidos a la presentación del libro Hujareputu Elena, novela en guaraní de Feliciano Acosta. Feliciano Acosta, que tiene publicado con este libro 53 títulos, de los cuales más de 30 tiene publicado con Servilibro. Gracias, Feliciano, por seguir confiando en nuestro sello editorial. Como la presentación virtual se ve no solamente a nivel nacional, sino también internacional, quiero compartir con ustedes algunas menciones del autor de este libro recibió últimamente. Rotary Club Concepción Paraguay, mejor compañero 1964. Paraguay Ñeé, mención de honor 1987. Colegio Monseñor Lasaña, honor al mérito educativo, 1993. Ministerio de Educación y Cultura, profesor de guaraní del año, 1993. Revista Cartelera, Semanario La Opinión y Radio Curupaytí, personaje del año, 1994. Premio Roque Gaona, 2014. Mención de honor, Premio Nacional de Literatura, 2015. Mención de honor, Premio Municipal de Literatura 2016. Reconocimiento, Asociación de Investigadores de Terminología, Traducción e Intérprete, ACA, 2020. Premio República, Honorable Cámara de Diputados, Dirección de Cultura y Eventos, 2020. Son menciones que el autor de este libro, Feliciano Acosta, recibió. Bueno, aparte de todos los géneros en que ya incursionó Feliciano, tenemos que mencionar que esta es su primera novela. Y desde este momento en Servilibro, Feliciano, ya estamos esperando tu segunda novela. Presentarán esta obra la escritora María Gloria Pereira, el presidente de la Academia de la Lengua Guaraní, don Carlos Ferreira,
y finalmente después escucharemos las palabras del autor. Con ustedes, la señora María Gloria Pereira. Maitei Jorgubeda, Opabadepe, un saludo cordial para todos. Debo reconocer que ya Aguarar y Tereirasa, porque es una sensación de inmensa alegría que me envuelve, porque mi profe, mi amado profe Feliciano, me tuvo en cuenta para hablar de su último trabajo, que es una novela. Él que desarrolló varios géneros, está ahora incursiona en la novela. Y ese Arorú y ese Aguará que tengo realmente es muy grande. Me tocó leer la novela desde el principio al fin y lo leí varias veces porque realmente quien inicia la lectura no encuentra forma de detenerse, es muy atractiva la obra. Allá por los años 60 en nuestro país, en nuestra historia reciente, se conformaron las ligas agrarias campesinas, las ligas agrarias católicas, basados en el ideal común de la ayuda mutua, del apoyo mutuo para salir adelante en medio de la pobreza campesina. Y esas organizaciones fueron floreciendo en diferentes lugares, acompañados por los líderes que iban sembrando la semilla de la solidaridad en distintas partes, ¿verdad? La novela se sitúa en una de esas comunidades donde va germinando, va creciendo, va brotando una comunidad de las ligas agrarias campesinas y refleja un poco el método de trabajo de los fundadores de las ligas agrarias para captar adherentes. Entonces ahí vamos notando de qué modo es que ellos van acercándose a la gente, haciéndose sensible a sus necesidades y dándose cuenta de la realidad que vive la comunidad campesina. Y muchos quedan maravillados porque tienen una vida sencilla y todavía un corazón muy noble, y entonces ven en la posibilidad de la ayuda mutua el camino para salir adelante todos juntos. Y en la novela vemos que los protagonistas centrales de la novela son los que lideran una comunidad. Y lo que les ocurre a ellos en todo el transcurso de la novela es lo que le pasó a las ligas agrarias campesinas y a sus líderes en nuestro país, que sucumbió, digamos, ante la fuerza del estronismo. El método del estronismo para acabar con las ligas agrarias fue el método que utilizó siempre, que fue instalar los informantes, los pirahués, que se hacían cargo de hacerse conocidos de los participantes, ir a las reuniones y luego informar. ¿Y cuál era el delito de las personas? Porque estaban haciendo un bien tan grande y se estaban haciendo a sí mismos un bien tan grande. El delito por el cual se les acusaba simplemente era de ser comunistas. Entonces el comunismo en aquel tiempo era el peor enemigo de la democracia, entre comillas, de todo el sistema estronista. Entonces a partir de ahí comienza el sufrimiento y la agonía de las familias que se entregaron completamente a este ideal. Y en la novela está esta cuestión histórica, porque es una novela histórica, está muy bien detallada. Uno puede mirar desde los distintos ángulos y darse cuenta no solamente del filtro de la historia reciente de nuestro país, con todas las implicancias del estronismo, del autoritarismo en nuestra historia, que pudo haber caído la dictadura y todo lo demás, pero el autoritarismo sigue todavía teniendo raíces muy fuertes, ¿no? Entonces vemos cómo es posible que estas comunidades se hayan conformado, hayan florecido y se hayan desintegrado. El sufrimiento de las familias y el sufrimiento individual de cada uno de ellos es relatado en forma tan cruda, en forma tan realista, que en algún momento yo me quedé con el nudo en la garganta y con lágrimas en los ojos, porque realmente toca muy, muy profundo el relato de esta situación. Y vemos que estos líderes que son protagonistas en esta novela atraviesan el tiempo, van pasando los peores momentos de la dictadura y logran ver la caída de la dictadura, y nosotros logramos vivir con ellos los episodios de sus vidas en esos tiempos.
Vemos que sus hijos crecen, vemos que sus hijos se enamoran, se casan, vuelven a tener hijos, es decir, es una novela corta pero que relata y condensa una parte muy importante de nuestra historia a través de una familia, especialmente la familia de Elena. Entonces, por ese lado, la historia está demasiado bien descrita y se pueden conjugar para los profesores de literatura y los profesores de historia esta posibilidad de combinar los dos elementos, ¿verdad? Hay una cuestión muy presente, muy bien hecha en la novela. Y por otro lado, también nos damos cuenta de que no solamente relata la historia reciente, en cada uno de los episodios y a través de cada uno de los protagonistas, nosotros podemos percatarnos de lo que es la vida campesina, del habla de la gente campesina, las costumbres, cómo se prepara la tierra, cómo se cosecha, cómo se siembra, cómo se cosecha, cómo se preparan los alimentos, cuáles son las costumbres en relación con la comida, en relación con las visitas, en relación con los vecinos, la relación de la familia con los animales incluso, ¿verdad? Entonces es también una novela histórica, pero a la vez costumbrista, porque nos muestra en detalle la vida y las costumbres de la gente campesina. Y yo sé que el profe Carlos va a hablar del guaraní, y yo me adelanto a decir que eh, es una novela escrita totalmente en guaraní, y aunque esté escrita totalmente en guaraní, ninguna necesidad hay de estar pensando en castellano para buscar la traducción. Nos remite directamente el significado al significante y viceversa. O sea, ahí tenemos una relación directa y encontramos exactamente lo que se quiere decir a través de ese lenguaje que nos presenta. A mí solamente me resta felicitar efusivamente a mi querido profesor Feliciano por este maravilloso trabajo que va a deleitar a los profesores de literatura que van a encontrar en esta novela muchísimos elementos para trabajar con los estudiantes, desde cuestiones históricas, desde cuestiones de costumbres, desde cuestiones de ciencias, hasta valores humanos. Entonces ahí tenemos condensado realmente un gran tesoro en esta novela. Y bueno, yo insto a todas las personas a que tengan este libro en sus casas. No nos puede faltar una novela que nos cuenta algo que es una herida abierta para los paraguayos y que está también relatado a través de una novela. Así es que felicitaciones, Morejara. Yo voy a TVI, a Borjoru en Viapo. Yo voy a Iteu y a Borjoru. A Hiaitente, Cocoaño, Masai, ya bueno que yo imagina amboe mambe upukure bueno je imagina sería el libro libre hago llévete ni micrófono voy a dejar acá. Nei, aguillete, como maitei, upecharamo opavavepe. Ha, tenonde tengo, teco TV, ñamombe uñan de viaja. Pevi arasai kato hawere ye, ñamoñe, peti mombe u pirusup, puku, aisawana, memei, oiko, ko ñane netame. Oñepunúa escuepe 1981, pecalaito pombero rupive. Imba a pocuri Tadeo Sarratea, Ojasá, Arerirema, 40 años que Ojasá lleva. Oñema Sain Hawa, ha y ya pojare, petimba esto y se entrega, o cajara, o ya po ainsawa te envía por. Pujare pitu Elena o llora. Pi arasu, pi atutui, pi akuye. Hañanere combo yeroviana javei. Iña pinse bewe katupe, umiña ne apintun uyopua, o niña pintiva, y pu acaba escuere, o iba umi árabe. En la novela Pujare Pitu surge el modelo de análisis lingüístico que propongo, la combinación de tres componentes: estructuralismo, morfosintaxis y tradición.
Después de dividir la secuencia textual en enunciados, estudio de las proposiciones de que constan con sus mutuas relaciones, naturaleza, sintagmas y categorías gramaticales, hasta llegar al límite del plano del contenido, es decir, a los signos lingüísticos simples o monemas. Este ejemplo tiene dos vertientes. La primera, en forma expositiva, discurre por todas las unidades morfosintácticas minuciosa y pormenorizadamente, y en forma de diagrama arbóreo, la segunda es esquemática y muy alta para discernir el engranaje de enunciados y de proposiciones. Es un carácter morfosintáctico. La separación entre morfología y sintaxis, practicada por la gramática tradicional y denunciada por la actual, a pesar de incurrir esta ocasionalmente en el mismo defecto que critica, ha sido eliminada gracias a la decidida integración de lo morfológico dentro de lo sintáctico. En el siguiente párrafo, Mojupa ojoriré, o guapi cociname, o ñomongueta gembirecondive. Jae, o mojunte su peje iba. Dajae vaisa o huerojori pava. O jetú vaisa naipoaija o covagina. Capítulo 1, página 18, primer párrafo. En efecto, partiendo de una secuencia textual, se estudian los enunciados con las proposiciones que los forman, los sintagmas de que consta cada proposición y las categorías sintácticas que aparecen con sus respectivas funciones, así como los distintos monemas que componen cada categoría simple. Orientación estructuralista, por ser la vigente hoy día en la mayoría de las universidades, a pesar del esfuerzo de los partidarios de la pragmática. Por ello, la forma lingüística superficial, que es la que en definitiva constituye la lengua, será el objeto primordial en Pijaré-Pitú Elena, aunque sin olvidar otros aspectos importantes. Y dentro del estructuralismo, aunque se observará cierta predilección por la llamada escuela contextual, el método no se adhiere de modo especial a ninguna tendencia en concreto. Por ejemplo, Ikogacuera, Joweñe, Maitei Chupe, Jajae, Pucaviloripe, Oñeje, Cogapa, Ume, Ombobebui, Kaaboui, Gemiñotengüe. La incorporación de la gramática tradicional en sus aspectos válidos, que no son pocos, consecuentemente, Pijaré-Pitú es un intento de una simbiosis entre las orientaciones tradicional, estructural y tendencia pragmática. Por ello, prestaré atención a las tres perspectivas de las que puede observarse todo hecho de lengua, tanto desde la sintáctica de la función, morfológica de la forma y como de la semántica significación. Por idéntica razón utiliza indistintamente, cuando ello sea posible, la terminología antigua. Oñemboapika, opia, oacapisü, oprojesapea, secamba, ocaai, apo, oyuqueco, oñoticja. Onomatopéyicamente también utiliza UNN, turuñe, oguarará, perepere, otutú. Y la moderna, capilla, cociname, ocenambá, mesape. Y dentro de esta última, dada su lamentable diversidad, adopta la más generalmente aceptada y que por lo tanto casi podría calificarse de común. Igualmente, incorpora nombres propios registrados como Elena, Cristóbal, Celso, Joel, Nunil, Micaela, Estela, Silvia, Miguel,
Basilio, Braulio, Luis Rogelio, Francisco, María, Jacinta, entre otros. Poniendo en práctica estas tres características generales, Pujarepitu, Elena, consigue en forma expositiva un método coherente y sencillo y con una finalidad decididamente didáctica. No se ha sacrificado el atractivo de la fluidez en aras de una mayor claridad. Por ello, se sucederán frecuentes repeticiones, incluso el tratamiento poético en la descripción de una situación, como tapere yasitita, po irendukangmiwipe oñomongetamaera. El título de su novela es otro ejemplo poético. En el diálogo surge el nombre de la obra. Elena Benítez dice, Pijaré, Pintuestémanico Carmen Salinas, ha, daikatui hueterillas que, Ombojobay Carmen Peisa, Pijaré Pitu Elena, Pijaré Jun Ñandere Cobeisa, Araí Jun Anambusu o Uñandillajoí, Pijaré Pucuete, Aracae Pocuya Jesata, Cuarajiresa, Pijaré Pitu Elena Ñandere Cobe. Y para finalizar con la presentación, debo manifestar que este análisis es el resultado de numerosas sesiones de lectura y discusiones con el autor, en cuya iniciativa pregona la enseñanza del análisis morfosintáctico y semántico. Desde Cuara Feliciano Acosta, Aranduca Pojara, Heima Wiñande, Vidalia, Ojasahama, Hinape Popa Arim, 50 libros, Boijara Catupuri, Nie Papajara, ahí Ojicoiva, Ojeyaba Pejapu, Cuere, y Catuamaisa Pemba Equa, Ojesauca, Omo Amuejetata Pisa, Ibipora, Oikua Seba Pemana. Guaraní Equa Pame Vive, Nemo Viapame. Pijaré Pitu Elena Haewi, Aranducaña Piseba, Oñemo Añeterire, Guaraní Etecuate. Toicobe Guaranire Tangatú, Javia Pavende, Guará, Terecuara Tamiri, Guaraní Paveme Guam, Feliciano Acosta. Agujete o Pavabepe, Sembo hay técnico con Agendú, Aprende Yurugi, Aguille Vidalia P, Aguillevete María Gloria P, Aguillevete Abey Carlos P, Jade Sirepe, Copujarepe, Sembo hay Tejahuere. Tengo que agradecer mucho a mucha gente, porque esta novela me llevó mucho tiempo, muchos años, para realizar, para concretar este sueño. Tenía que trabajar con personas en entrevistas, haciendo mucha lectura, porque como dijo María Gloria, es una novela histórica. Y un poco me gustó mucho la interpretación que hizo María Gloria sobre todas estas costumbres, y de Carlos, las expresiones que yo que manejo, ¿verdad?, en esta novela. Por otro lado, quien trabajó también incansablemente para que esta novela pudiera salir muy pronto. A Marlene Sosa Lugo, que es un poco la inspiradora de esta novela, en el sentido de que yo había leído hace mucho tiempo una entrevista que ella hizo a una mujer campesina. Entonces de ahí partí un poquito la idea. Como soy docente, iba
planificando un poquito cómo lo iba a enfocar, qué iba a decir, cómo lo iba a dividir, cómo iba a terminar, cómo iba a comenzar. Y bueno, no es un trabajo que lo hice de un tirón, es un trabajo muy, que me ha llevado mucho tiempo. Luego a Benjamín Torres, un amigo, quien me relató, esta persona estuvo con la gente de las ligas agrarias y me ha facilitado muchos datos. Lógicamente, estos datos no solamente manejan ellos, son relatos, entonces yo iba anotando. Y luego Miguel Riquelme, un jefe mío en una institución donde trabajé, que precisamente es del lugar, es de Quindío, de los alrededores, de Costa Irala, precisamente, que también aparece en la novela. Y luego, Bruno Bracho, una persona que en ese tiempo vivía, era un muchachón que andaba con los policías, escuchaba todo y era muy prudente, solo se guardaba las cosas y cuando le tocaba oportunidad ayudaba a la gente, a estas personas. Aparece su nombre, pero no su apellido en la novela. Y a Carlos Ferreira, quien tuvo un trabajo arduo conmigo, como lo mencionó, discusiones, un poquito propuesta de él. Y bueno, hemos trabajado muy de cerca. Y a Javier Viveros, que finalmente trabajó para hacer las palabras previas, el preámbulo de esta novela. Y bueno, a mucha gente, a mi familia, que me tuvieron mucha paciencia, porque entonces llevó años de trabajo, a mis nietos, quienes son trabajaban conmigo, ayudándome en la computadora, cuando tenía dificultad pedía socorro, y bueno, es un poco un trabajo, como les dije, muy largo, pero finalmente llegamos a su fin. Quiero compartir con ustedes un pedacito, lo tenía preparado algo que Carlos lo leyó, pero no importa, seguimos con otro párrafo. Solamente quiero destacar, como dijo Carlos, ahí precisamente tampoco el nombre es una metáfora del sufrimiento de Elena. Este nombre que le puse yo, Pujaré Puntú Elena. Y bueno, Upecaru Puntú, Pupucuape Oñiñandú, Ba Eiko, Da Upesamo Aiko, Oputaba Jaeño, Ja Upeba, o tutui voi ñakame oñepyrũ hasẽkirirĩ pe oĩháme ha oñeha'ã okemi jepe kyhyjepohéi ha'e oñandu hekove ipohyveha ha'e ñomípe kotýpe oñemomandu'árõ hapykuérere oipapa umi mba'e porãra'e ohasava'ekue. Ha upépe imandu'a Juan re imembykuérare ikyvy ha umi ikyvy ra'y rehe ha upéi umi mba'e vai ohasava'ekue avei oipapa jepe ipohyive mba'e vai hekovépe ohechakuaa ikatuha gueteri ohasa porãve hekove rembyre. Uperire, hekoverire, hekove rembyre uperire. Ha oñepyrũ ohecha mba'épa ojapóta osẽrire oñembotyhágui ha iképe
echara muguay, so esa llegué y cogati joven así, y me embecuera tu isaizaba, jajesaiba, jaupei, ombo jasabi, ojano, arapona, veje cobe penguana. Upedeja, hay jahuesa PM, esa huyebeteo pavavepe, jaumi ñanderesa, jañanerendúa, PABI, y se muy un jagüere, ñane muy un repetu, Elena, vamos a buscar PPM, va esa pa, oye, pues un va esa pa opaja, y catunga, pero aprende pope, ja, pemoñe mi, ja, pues ya yo mongueta ese. Ambos saco y llegué ambue, hina, ya yo mongueta llegue a un abocoyete. Abuye de té, hasta pende pues haré ponerte. Abuye de tempo de Jara Feliciano. Y por mí en algo, ya es ella misma, mamá, pañana mamá y te Facebook, grupide. Ñane moino y pues, Iñengüera, pues, María Teresa Mesa Orue, Nemo Apabe, Milia Galloso Mansur, felicitaciones Felicianos, y Lourdes Talavera, felicitaciones querido amigo Felicianos, ella vende. Dionisio Fleitas Lekoski, Apabe, Feliciano, Agüero Jorunen en Viaspo. Mara Concepción, Mara Coronel Arellano, Catojei, felicidades, Feliciano Acosta, querido Feliciano Acosta. Mauro Lugo, Yowata, Jinana Nanducana, Veje Ima, Upea, Yowata, Jamoni, Eje, Mauro. Carlos Miguel, Cato, excelente, felicitaciones, éxitos. Isabel Roa, muchas felicidades al autor de la obra. Gracias a su inventiva e imaginación con toque estético, se ha creado este texto, que siga creando más para deleitarnos a todos. Gracias, Isabelita. Lilian Aliente, voy a pavechen por dejar a Feliciano Acosta. Jesús Amarilla, Catu Guaranimi por abeje, Añeteuca. Gladys Unilda Torres, voy a paven por dejar a Feliciano. Antonio Maciel, definitivamente una obra digna de destacar. Alejandro Hernández, felicidades, Feliciano, al fin salió la novela, Pea Pecha y Condera original. Y Jesús Amarilla y yo de o Imbaman en Enviapoje. Susi Delgado, por los fragmentos leídos, tiene un clima y un lenguaje poético muy prometedor. Yabuda Paz Feliciano, Enviapoje Jure. Marta Espino, la gran maestra, felicidades, profe, orgullo de nuestro país. Agradecemos mucho el acompañamiento en los comentarios y damos a la señora Vidalia las palabras de cierre. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos han acompañado en esta presentación. El libro, pues Arepitu Elena, la nueva novela en guaraní de Feliciano Acosta, podrán conseguirlo en la librería Servilibro de la Plaza Uruguaya y en las principales librerías del país, solamente a un costo de 40.000 guaraníes. Muchísimas gracias a todos.